todos los asambleístas uninominales son hombres y las titulares son mujeres. Lo mismo ocurre en los pueblos indígenas, todos los titulares son hombres y las mujeres son las suplentes. Cuando estábamos en el tratamiento del Estatuto Autonómico, habíamos estado debatiendo encontrar un mecanismo para que se obligue a las organizaciones políticas a considerar en sus listas uninominales la mitad hombres y la mitad mujeres. Lo que nos ha llamado más la atención, y que creo que este es un tema político ya de debate, es que cuando lo pusimos en mesa, el oficialismo se negó absolutamente a debatir siquiera el tema, pero más curioso aún y más preocupante es que las propias mujeres oficialistas agarraron el discurso de los hombres en cuanto a que las mujeres en las provincias no estarían capacitadas para asumir titularidad, como si la capacidad para ejercer titularidad sería un tema de género. Sí lo debatimos cuando estamos en reuniones de mujeres, que la participación es muy importante, pero llegado el momento de tomar decisiones, hay un desinterés total de las propias mujeres de tocar este tema para que podamos avanzar y que realmente se considere el 50-50 en los espacios de toma de decisiones. Creo que ese es un tema muy importante. Y otro que también es bueno tocarlo, porque es algo que nos está ocurriendo, el tema del acoso y la violencia política en los espacios de toma de decisiones. Cómo se utiliza a algunas mujeres, y esto lo hemos vivido en la Asamblea de la Paz, lamentablemente no están las otras asambleístas, pero sí lo hemos hecho inclusive en público, de que hay un par de mujeres que las ponen adelante para que no se agredan. Personalmente estuve agredida en una plenaria por una de ellas. Yo logré tapar, la chica de protocolo vino a defenderme y la han votado en la tarde. Hasta el día de hoy seguimos con las quejas, han habido otras agresiones. Sin embargo, estas mujeres son aplaudidas por las propias mujeres. Entonces, creo que la ley está bien, la ley está ahí, pero todavía nos falta a las mujeres asumir el papel que tenemos y luchar más que el tema de género por la defensa de los derechos que tanto se publicitan, inclusive de que ahora tenemos mayor participación, pero ¿qué tipo de participación tenemos y dónde estamos en este momento en que tenemos que hacer efectivas las leyes? Creo que son dos temas que son de preocupación y que, bueno, esperemos que en el debate podamos tocarlos y podamos tener resultados al respecto para la conclusión. Muchas gracias. Tiene la palabra Amanda Palacios, por favor. Buenos días a todos. Hola. Muy buenos días a todos. Agradecida por la invitación. Son espacios que las mujeres nos dan para poder dialogar entre nosotros, no discutir, dialogar entre nosotros. Soy la doctora Amanda Palacios, ahora soy del Organismo de Participación y Control Social, Secretaría Municipal. Para expositora, cuando usted habla de cuellos de botella, esto se debe al sistema patriarcal en lo cual deberíamos trabajar. ¿Qué perspectiva tiene usted sobre el patriarcado? Para que las mujeres se postulen, lo primero que tienen que hacer es talleres para formar líderes. ¿Por qué? Lo importante es los talleres para formar líderes, para que sepan todo lo que se tiene que saber, porque no solamente a la mujer pueden postularla sin saber nada. Yo creo que es muy importante entre las mujeres, entre las instituciones, que vayamos a formar líderes. Muchas gracias. Tiene la palabra Elizabeth Reyes, por favor. Gracias, muy buenos días. Mi nombre es Elizabeth Reyes y yo quería compartir con quien ha presentado este análisis y con quienes estamos aquí que yo creo que pasa por visiones y estructuras mentales que no han cambiado en nuestra forma de ver la equidad de género. Cuando haces el análisis, por supuesto, vemos solamente el tema formal. Seguimos viendo la dinámica política desde un tema formal. Hay diputadas, hay senadoras, hay tribunales electorales, entonces estamos más bien. El tema es que la dinámica política en nuestro país tiene una gran incidencia sobre todo en las organizaciones sociales. Y las organizaciones sociales no tienen una normativa en el tema de equidad de género.
Lo que tú llamas esos cuellos de botella, que en el mundo se llaman los techos de cristal, donde las mujeres no pueden subir a ciertos espacios de decisión, son terriblemente claros en nuestro país. La Central Obrera Boliviana no tiene una mujer entre sus 140 representantes de nivel nacional. La Confederación de Empresarios Privados no tiene una sola mujer en su directorio. Y así, miles de organizaciones. Sin embargo, son las que más hablan de transformación, de revolución, de procesos de inclusión, pero son terriblemente patriarcales y machistas en el momento de distribuir poder. Y no lo van a hacer porque nunca lo han hecho de propia voluntad, solamente cuando hay una normativa vigente en el país. Así ha pasado con nuestra participación en el espacio formal de la política. Y tiene que ser de la misma manera. Ha habido una propuesta de ley, propuesta por mi persona en la Asamblea Plurinacional, para romper los techos de cristal y obligar a que las organizaciones sociales tengan una participación equitativa en sus niveles de decisión y de representación. Ha sido negada la posibilidad de la aprobación de la ley. Claramente, todavía hay una presión muy fuerte de quienes manejan las organizaciones sociales, no todas. Hay organizaciones sociales que tienen una visión inclusiva, que tienen una visión de participación, pero en la mayoría, las más poderosas, podríamos decir, como la Central Obrera Boliviana, han utilizado toda su fuerza para evitar, por supuesto, tener una normativa que los obligue a tener una participación femenina. Entonces, tenemos que romper esa estructura mental de pensar que la dinámica política solamente pasa en el sector formal. Cuando el sector de lo que llamamos las organizaciones sociales tiene que tener una normativa vigente en el país, como la tienen en muchos países del mundo. La Argentina tiene una normativa clara en el sentido de que las organizaciones sociales deben tener una representación o una cuota obligatoria. Eso yo creo que es fundamental. Y otra que yo creo que nos hace a todas, porque el tema que hace a inclusión no tiene que ver con posición política partidaria. Y es que solamente revisando la bitácora de los partidos, donde está incluido el mío y seguramente todas estamos aquí, es asombroso. O sea, todavía hay una lógica desde el Estado de vernos como un sector dentro de los partidos. Todavía hay una dinámica de la política boliviana donde somos un sector y no estamos transversalmente en todo. Revisen la bitácora y no van a encontrar ni una propuesta, ni una posición, ni una decisión que haga a este tema. Y eso nos muestra una realidad. Es fundamental el rol del Tribunal Electoral, porque si el Tribunal Electoral tiene una visión de sector para las mujeres, así nos vamos a quedar, porque se va a sectorializar nuestra participación. Las organizaciones que ayudan al desempeño democrático en nuestro país, las llamadas ONGs, tienen todavía en muchos casos también una visión de sector. Porque dicen, hagamos encuentros o acuerdos o ayudemos a que haya representaciones de las mujeres como sector. Esas lógicas, esa estructura mental tiene que cambiar. Mientras no cambie, esa va a ser nuestra realidad. Avanzamos en lo formal, vemos cierta participación, tenemos retrocesos, pero no cambia nuestra estructura mental de tomarnos como sector y, por supuesto, de lograr una inclusión solamente no formal. Yo me quedaría con estas dos discusiones que creo que son muy acordes a nuestra realidad del siglo XXI, y es el hecho de que seguimos sectorializadas en cierta medida, y segundo, que el lado no formal, que son las organizaciones sociales, no tienen una normativa clara en la inclusión de género. Bueno, vamos a tener la siguiente dinámica. Vamos a tener una primera ronda de 10 exposiciones, de 10 participaciones e intervenciones, y luego le cederíamos la palabra a Marlene, pero creo que hay algunas líneas temáticas que ya se están delineando, ¿no? Todo lo que tiene que ver con la participación política de las mujeres, no solamente en lo que es la democratización formal de los partidos, sino también en lo que hace a una visión de globalidad, de integralidad. O sea, yo sigo insistiendo, las relaciones de poder se marcan en estos espacios más que en ningún otro. Y justamente en ese sentido, las mujeres tenemos que entender que para despatriarcalizar estos espacios, no solo las mujeres, los hombres también, yo convoco a los compañeros que están aquí también participar
participando, queremos escuchar su opinión, queremos escuchar su palabra, porque es muy importante para todos y todas en este debate, porque el tema de la igualdad de género no es solo nuestro, sino es de la sociedad en su conjunto. Entonces creo que es fundamental que entendamos que ahorita estamos viendo que la inclusión no solamente es en la formalidad, sino también en la integralidad del quehacer político. Voy a ceder la palabra a Cecilia Enrique. Buenos días, mi nombre es Cecilia Enrique, soy directora de Gregoria Paz. Tenía la misma preocupación que tenía la diputada en términos de en términos de que la dinámica política y la relación con las mujeres se centra mucho en la representación y no en dinámicas que fluyen y que convergen en muchas aristas. Dicho esto, siento que se agudiza cuando las mujeres somos tratadas como sector, cuando somos tratadas como cuestión o cuando somos tratadas como problema, cuando somos tratadas como seres humanos. Y siento que en los desafíos, algo que falta como desafíos planteados, tiene que ver con la economía del cuidado. La responsabilidad del Estado sobre el cuidado de los hijos, sobre la reproducción. La única forma en que el Estado se va a despatriarcalizar es asumiendo la reproducción, tanto así como la producción. Tiene la palabra Julia de la Embajada de Suecia. Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Quiero solamente también tomar la oportunidad de reiterar lo que dijo el señor Yete, que este proyecto de fortalecimiento democrático apoyado por la Embajada de Suecia y por ustedes, los partidos y PRD, va a tener su seguimiento de continuación hasta 2015. Para nosotros vamos a estar acompañando a ustedes, fortaleciendo estos asuntos que estamos trabajando de democracia pluralista, enfoque de género, etc. Entonces quiero que sepan que eso es una continuación por los grandes resultados que ustedes compartidos han podido mostrar. Entonces muchas gracias por esto. Quiero también aprovechar a decir que el apoyo sueco al Tribunal Supremo Electoral va a seguir a través de la asistencia técnica con un enfoque de género desde idea internacional. Entonces, nosotros vamos a ser socios de todos en esta elección. No te quiero decir. Tengo una pregunta específica. Gracias también por la exposición, muy interesante. En relación al acoso, quería preguntar, algunos de ustedes han hablado sobre mecanismos del tribunal, mecanismos en los espacios de consejo municipales, etc. Me gustaría preguntar, dentro de los partidos de ustedes, ya tienen mecanismos, no de promoción de la participación, pero en los casos de acoso contra las mujeres políticos, ¿qué mecanismos tienen ustedes establecidos ahora? ¿Qué podrían tener? ¿No? Mecanismos de sanción, mecanismos de lo que sea. ¿No? Esa es una pregunta a los partidos. Gracias. Alfonso, por favor. Bueno, gracias. Soy Alfonso Trujillo de Idea Internacional. Estaba empezando a sentirme discriminado. Simplemente reiterar un criterio que he señalado de manera empática en más de una oportunidad, en eventos como estos, como otros muy diferentes. Y es que justamente por la dimensión que representa el rol de la mujer en la construcción societal, no puede ser un tema de solo las mujeres. Mientras los varones se sientan invitados a tratar el tema de la igualdad de género como una curiosidad o como una obligación formal, parte de la agenda electoral, etcétera, etcétera,
creo que estamos todavía por mucho camino que recorrer. Se trata de la disputa del poder, no cabe duda, y lo han dicho ya varios compañeros. Esa es la dimensión, la profundidad, la complejidad del tema, porque nadie designa el poder de buena voluntad. Y eso lo estamos viendo en todos los estados. Una vez que se llega al poder, hay una suerte de presión en la que cae el sujeto del poder para convertirse luego en el objeto. Entonces es un tema que yo lo encuentro tremendamente complejo y al mismo tiempo desafiante, porque hablamos demasiado de la renovación de la democracia, de la calidad de la democracia. Yo no veo renovación ni mejor calidad de la democracia si las mujeres son todavía un sector, una parte, algo del sistema político. Entonces, esto está planteando, desde mi punto de vista, un primer desafío. Lo han dicho varios de ustedes, esta es una cuestión profundamente arraigada en el imaginario, en la cultura de la gente. Por lo tanto, no es suficiente hacer todas las reformas imaginables en la superestructura, en el mundo de la formalidad, de la normativa, si tú no has modificado esos impulsos primarios que tus ancestros culturales te están entregando cada día, es bien difícil el paso, el cambio. Pero bueno, algunas cosas se pueden hacer. Me alegro que esté Sebastián Minchel acá, Juan Carlos V. Creo que debemos seriamente pensar en educación ciudadana democrática. Educación ciudadana democrática, no publicidad. No, por favor, no es foto. Eso no contribuye mucho. O en realidad no contribuye nada. Educación ciudadana. Si hay recursos estatales para trabajar en la construcción de una ciudadanía plena, donde las mujeres asumen un rol principal, esa es una condición, desde mi punto de vista, condición sine qua non, para que las reformas normativas tengan posibilidad de aplicación. Los casos de vulneración, de transgresión de la normativa son demasiado numerosos como para pensar que se trata de hechos casuales. No, son parte del funcionamiento de una sociedad patriarcal, machista, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, hago énfasis en esa temática de la construcción de ciudadanías responsables, verdaderamente democráticas. Y en eso estoy absolutamente de acuerdo con quienes son suficientemente rigurosos en evitar esas visiones idealizadas. Los partidos, los políticos son autoritarios, machistas, liberales, etc. Y hay una sociedad impecable. Eso no es verdad, eso lo sabemos todos, ¿no? Entonces, pensar de manera mucho más integral en la magnitud del desafío. Concluyo. Yo sé que hay problemas bien concretos que constituyen barreras y por momentos infranqueables para el avance de esta construcción de igualdad entre hombres y mujeres en el escenario político. Y una de las barreras es precisamente todos los escamoteos imaginables que se han dado a lo largo de la historia, una vez que se han adoptado normas, cómo se las ha vaciado de contenido en el momento de la práctica. Y ahí sí también reconozco, o más bien comparto, que tiene que haber una instancia que asuma la tarea de control, seguimiento, fiscalización, en estricto sentido, de la aplicación de las normas. Y no veo otra que no sea el órgano, no veo otra instancia. ¿Cómo es que se dieron en el pasado, cuando la Corte Electoral
¿cómo es que se dieron esas transgresiones flagrantes y no pasó casi nada? Fue una anécdota, o fueron anécdotas. Tiene que haber una voluntad institucional, voluntad política que en amplio sentido de término, de parte de la entidad que por lo demás está encomendada desde la Constitución y a través de las leyes del órgano electoral, la ley del régimen electoral, está encomendada justamente para ser la entidad supervisora, pero no solamente supervisora en sentido de observación, sino además de control de la aplicación de la ley. La ley, finalmente, el proyecto de ley de organizaciones políticas que está en manos del Tribunal Supremo Electoral, que contiene algunas de las recomendaciones, de las ideas que acá han surgido. Ojalá que este proyecto pueda avanzar y se pueda llegar a su aprobación en la Asamblea Legislativa Plurinacional, de manera que no existan dudas acerca de las competencias del órgano electoral en la tarea de supervisión de cumplimiento de esta norma. Gracias, Alfonso. Vamos a ceder la palabra a Rebeca Delgado y Centerred, y les agradezco que sean concretistas, porque después quisiera que pueda dar la palabra a Marlene para que haya un feedback en esta discusión, ¿no? Y tenemos una segunda ronda donde ya hay bastantes compañeros y compañeras que van a participar y enriquecer esta discusión. Gracias, muy buenos días. Buenos días a la Presidenta del Tribunal Supremo, Luna Velasco, y a los cooperantes. Gracias al PNUD por la invitación. Bueno, ya decía Rebeca Delgado, diputada disidente del MAS. Yo creo que, y más o menos por donde hablaba Alfonso en su momento, no podemos hacer una discusión solamente con referencia a género que no esté enmarcado en un contexto. ¿Y cómo podemos hablar de igualdad respecto a las mujeres o igualdad de género cuando no hay igualdad con referencia a la participación de ninguna otra fuerza política si no existe financiamiento? O sea que primero tenemos que vernos en contextos reales. Y el contexto real, y ahí coincido con la socióloga Marlene, es de que existe constitución, no se cumple. Y ahí no podemos renunciar pues a verdades. Y la verdad es que es una reelección inconstitucional, pero bueno, vamos a estar enmarcados en eso. Principio de la Constitución, paridad y alternancia. Y resulta que los primeros candidatos del primer partido mayoritario no cumplen la paridad y alternancia. Y ahí podrán decir, no, es entre titulares y suplentes. No más, mentira. He sido constituyente, están los documentos, y paridad y alternancia es presidente, vicepresidenta o al revés. O sea, alguien se tiene que poner falta. Se incumple. Tercer tema. La Constitución Política del Estado dice, el artículo 210, la elección interna de dirigentes y dirigentas, en todas las organizaciones sociales, y dice candidatos y candidatas de agrupaciones y partidos políticos regulada y fiscalizada por el órgano electoral plurinacional. O sea que estamos embarcados para octubre en unas elecciones donde no tenemos ley de organizaciones políticas, donde no tenemos financiamiento, donde no hay los reglamentos de las fuerzas políticas que garanticen esa paridad, pero ahora estamos diciendo, así bien lejos, nos incluiremos las mujeres, cuando en realidad lo que está pasando es equidad en la participación democrática de todos. O sea, no está en riesgo la participación de la mujer, está en riesgo la democracia representativa del país, porque no hay igualdad de condiciones. Y eso lo digo con absoluto respeto, y lo digo también porque tengo confianza en que una mujer actualmente esté a cargo del Tribunal Supremo Electoral. Y tengo esperanza que esa mujer va a hacer que se respeten por lo menos esa elección interna, esa democracia interna y esa posibilidad, porque creo que no está cerrado, de financiamiento, que nunca hemos pensado en dinero por las experiencias anteriores de los partidos políticos, pero también hemos estado en diversos eventos donde se dice que no sea en dinero, sino para publicidad, para propaganda, para capacitación de las mujeres, para capacitación de los varones, y ahí viene un estigma, ¿no?
Dicen, las mujeres no están preparadas para el ámbito político y para el liderazgo. Yo pregunto, ahorita, viendo que estamos viendo la diferencia, ¿y los varones no están? O sea, ahí seguimos autoflagelándonos y resulta que actualmente es par y par. O sea, la capacitación, y esa capacitación y formación política tiene que ser a hombres y mujeres. Entonces, ¿qué está preveyendo en eso el Tribunal Supremo Electoral? Por eso les digo, reitero la confianza y espero que no seamos relleno más para que se cumpla lo que dice la Constitución, sino que el Tribunal Supremo Electoral, con el gran desafío a cargo de una mujer a la cabeza, nos garantice mínimamente ese financiamiento público, no en plata, sino en programas, en publicidad, en formación a hombres y mujeres, y bueno, no sé cuál será la línea respecto a si sale o no la ley de organizaciones políticas, y eso muy respetuosamente le pregunto a nuestra presidenta del Tribunal Supremo Electoral. Y el último tema, con referencia a las leyes, la consultora nos decía de que sí se han hecho y las leyes y que no es, pero también hay que ser realistas. La ley de violencia integral hacia las mujeres no es pues un avance en lo teórico, es un retroceso, y hay que decirlo más pues. Las disposiciones transitorias lo que están haciendo es mandar a las mujeres a materia penal. Si antes tenían que estar con 8 casos en familiar, ahora tienen que estar en 30 casos con estafa, con robo, con hurto. O sea que es peor que el anterior, que la ley de violencia intrafamiliar. Y eso es un retroceso, que ni si no tenemos que decir, es retroceso, vamos a seguir dando vueltas sobre lo mismo, y resulta que no bajan los índices de violencia con las mujeres, hay más de feminicidios, no hay financiamiento y todas las cosas que hemos dicho en la Cámara. Y termino con esto, por favor. Ahí está la compañera de Acobol que hemos trabajado, la ley contra el acoso político. Se cumple en nada. ¿Y por qué no se cumple? No hay la reglamentación, y aquí hay que decir las cosas por su nombre. Cuando hemos hecho la ley contra el acoso político, teníamos informe negativo del órgano ejecutivo, y lo tengo el informe negativo porque no querían que el Ministerio de Justicia que salga esa ley. Entonces está pues comprensible que si no hay una línea realmente de protección de los derechos políticos, no va a funcionar. Y yo, como decía Antonio, me encanta que estén, y sé que están, que el Viceministerio de Comunicación, Viceministerio de Descolonización, y no sé si estarán de igualdad de género. Y ahí, ¿qué les pido? La función que se ejerce como viceministerio no es del partido de turno, es del Estado Plurinacional de Bolivia. Y resulta que actualmente las mujeres no tenemos dónde acudir, ni con relación a violencia, ni con relación a acoso político. ¿Por qué? Porque se cree que es del partido de turno. Entonces hay que proteger a quienes son del partido, y las disidencias, las que no lo son, que nos importa. Y ahí resulta que hay en la Asamblea Departamental de La Paz, yo tengo la denuncia, de los constantes acosos y violencia, además de lo personal, pero constantes acosos y violencia contra una diputada, contra una asambleísta que es del Movimiento por la Soberanía del MPC, golpeada, con lesiones. ¿Y por qué? Si no es un tema de mujeres, o sea, no es que las mujeres no han entendido entonces que están golpeando. El tema es que no hay ahí garantía alguna del ejercicio del derecho político, lo que pasa también en la Cámara de Diputados, pero no las bancamos. Pero entonces, yo planteo ahí, si hay el Viceministerio de Descolonización, del Viceministerio de Comunicación, no está haciendo propaganda baja, cobarde contra las mujeres, es haciendo políticas para una verdadera transformación de lo que creíamos. Me encanta que esté el viceministro Michel, porque seguramente hace las estrategias de comunicación del gobierno. Entonces hagamos en línea de proposición, que el debate sea de ideas, de ideología, pero no pues de subestimación de la capacidad de las mujeres, porque resulta que ahí, igual que los indígenas originarios campesinos, hemos dejado de ser floreros, y si no nos van a proteger, nosotros también pues, nos vamos a saber cómo protegerlos. Muchísimas gracias. Bien. Agradezco a Senta, por favor. Lo que sí quisiera es que entendamos que este es un espacio de discusión, de deliberación, y aquí después le vamos a ceder la palabra al señor viceministro para que también diga lo que tiene que decir,
Y de esa forma, aquí hay varias preguntas que se han hecho, por ejemplo, a la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, más adelante ya tendría que decirnos qué pasa con la ley de organizaciones políticas, y también estamos viendo que el Tribunal Supremo Electoral en esta reunión, la demanda de todos los participantes es que asuma un rol mucho más protagónico en lo que hace al control y al seguimiento y vigilancia y fiscalización de las normas. Todos estos mecanismos son los mecanismos que sí deberíamos empezar a trabajar al interior de los partidos y al interior de las estructuras partidarias. Tiene la palabra, señora. Bueno, muchas gracias. Un saludo cordial a los auspiciantes de este Desayuno Trabajo, conversatorio, y a todas las personas, varones, mujeres asistentes. Bueno, casualmente coincido iba a plantear exactamente lo que ha planteado la diputada Rebeca Delgado. Creo que el tema de igualdad de género y de paridad no es un tema aislado donde se debe tomar solamente a las mujeres como las que están siendo excluidas de un sistema que se va tornando día a día, a pesar de las leyes que se aprueban, se va tornando más y más marginador de la participación política de los ciudadanos en su conjunto. Yo también celebro la presencia de la presidenta del Tribunal Supremo Electoral, porque es una gran ocasión para que ella escuche el planteamiento ciudadano de que no es posible promocionar ningún tipo de paridad ni de equidad si no existe paridad y equidad en la participación de la vida política en su conjunto. O sea, debe haber financiamiento a los partidos políticos. Además, si se optara, espero que sea así, porque coincidimos también en un evento que estuvo presente Rebeca en África, donde se tocó este tema, era un evento de mujeres promocionado por el PNUD justamente, y se quedaban escandalizadas de saber que en Bolivia se había retirado el financiamiento de los partidos políticos. No podían entender una situación de esta naturaleza. Esto causa extrañeza en el mundo porque ya es una erosión de la posibilidad de una participación igualitaria. Entonces, y si se optara por la participación en género, no en dinero, no monetario, y yo espero que los reglamentos sean claros y que no el órgano electoral no esté destinando espacios publicitarios a las 3 de la mañana a los partidos minoritarios. O sea, que no entren en ese tipo de situaciones que son igualmente discriminatorias. En ese sentido, tomemos especial cuidado, qué se le va a dar a uno y qué se le va a dar al otro. Entonces, todo tiene un asunto que puede ser bastante agravante, ¿no? Entonces, creo que primero tomemos en cuenta eso, la administración y el ejercicio del poder, que sea igualitario para todos. Y por otro lado, también me preocupa mucho, ¿no?, que las leyes que hablan de erradicar la violencia integral contra la mujer, solamente lo que se hace es una promoción de la ley. Hay grandes carteles, se gasta dinero con personas que se pretenden visualizar como defensoras de este principio de igualdad, claro, y justamente no son a veces tampoco las mejores personas, ¿no? Pero bueno, es una cuestión política y se promociona la ley para promocionar un partido político, pero no se promociona en realidad la situación de la mujer, ni se trabaja para generar equidad y para hacer un proceso educativo como corresponde. Entonces, estas cuestiones cualitativas son las que tenemos que tomar especial cuidado. Por otro lado, también la garantía para la participación política de las mujeres y la violencia que hay en el seno de las instituciones no está generada también solamente por hombres, sino por un sistema patriarcal que lo reproducen las mismas mujeres que toman el poder y que toman ciertos mandos y que encarnan las figuras de los líderes y de los caudillos. O sea que también las diferencias y las situaciones son cualitativas y tenemos que tener
especial cuidado. Yo, por ejemplo, estoy, para dar un ejemplo solamente, luchando ahora al interior del Senado por una situación que me parece gravísima. Por ejemplo, lo que se está viendo es que hay una desorganización tan grande que las sesiones son un día lunes y la otra es un día miércoles, y nos tiran una parada en La Paz a la gente, hombres y mujeres, y todavía mucho más grave para las mujeres, de 2 o 3 días sin hacer nada. Pero no sé realmente cuál es la lógica para esto, considerando que esta es una institución donde se sabe que tenemos una representación territorial y no vivimos en la ciudad de La Paz, somos trasladadas, muchos hogares se han roto, hay hijos con graves problemas por la ausencia de los padres de tan largo tiempo, y están en realidad desincentivando la participación de las mujeres. Yo hablo con mujeres tanto del MAS como de oposición, no quieren volver porque saben que en esas condiciones no pueden sostener un paralelismo en su vida, y no existe el cuidado, y estas son cosas que yo también las he hablado en eventos internacionales y quedaban escandalizadas de que no existieran esas reglas del juego para poder viabilizar la participación de las mujeres. No existe la delicadeza de hacer una organización como corresponde, porque no es que no queramos trabajar, pero yo quiero venir y trabajar el martes, miércoles y jueves y poder volver a trabajar a mi región y participar de la vida de mi familia. No tienen por qué romperme el equilibrio de mi familia porque yo decidí tener una representación nacional y ser una mujer política. O sea, no por ser una mujer política yo tengo que dejar de lado la posibilidad de ser una madre, de ser una abuela y de ser una persona que conserva también su entorno familiar y afectivo. Entonces, todas estas cosas son cosas gravísimas que creo que son objeto de un debate profundo entre hombres y mujeres que participamos de la construcción de esta sociedad y que tenemos el derecho de construir en situaciones políticas de equidad y de paridad para todos, y de considerar también las situaciones cualitativas y no formalmente solamente los números y las cifras. Hay 100 mujeres maltratadas, sin consideración de sus situaciones, donde no se protegen en absoluto sus derechos. ¿Qué sacamos con esta cantidad de mujeres participando de la vida política que luego finalmente van a terminar también destruidas y destruyendo estructuras sociales que son importantes? Entonces pido atención y cuidado a todas esas cosas, por favor, como mujer, como representante y como precauteladora de la posibilidad de que participemos en la construcción de nuestra sociedad en equilibrio. Gracias. Gracias. Bueno, terminada esta primera ronda, vamos a ceder la palabra a Marianne, porque se le han hecho algunas preguntas, pero sobre todo para generar esa deliberación y empezar a jalar algunos criterios y algunos planteamientos que han ido surgiendo desde los mecanismos, desde la visión más conceptual, desde la necesidad de luchar contra la violencia política y generar relaciones de poder más iguales. Bueno, muchas gracias. Agradezco las distintas participaciones de las compañeras. Creo que hay varios puntos en coincidencia y creo que las participaciones también están ayudando a poner, digamos, el énfasis en los aspectos que considero centrales y que a lo mejor en la exposición los hemos pasado rápido, pero algunas de las cosas también están desarrolladas en el documento. Lo primero, sí estoy de acuerdo con Isabel Caero cuando nos señala que por ahí, a lo que más ha apuntado con el tema de la ley contra el acoso político, es evidente, o lo que se visibiliza más, sobre lo que se tematiza más, es cuando se llega a extremos casos de violencia, que es lo que llegamos a conocer, y que evidentemente la violencia y el acoso político no solo tiene que ver con eso, sino que hay una serie de prácticas sutiles, hasta psicológicas, que se entretejen y que, digamos, quitan la posibilidad de las mujeres a ejercer su derecho, ¿no? O sea, creo que es tarea de todas, y ahí de todas las mujeres que vivimos ese tipo de experiencias, intentar visibilizarlas para, bueno, ¿no? O sea, generar estos mecanismos por lo menos de solidaridad y debate para hacer que las leyes, y si bien yo comparto, no es que quieren ensalzar
que digamos que con la ley lo hicimos todo. O sea, la ley es un avance, es un marco normativo que nos permite actuar. Yo diría, si con la ley estamos así, imagínense sin una ley o un marco que nos permita apelar al cumplimiento de un derecho. O sea, ¿cómo estaríamos? Entonces, yo lo que invitaría es a no renegar de este proceso de avance normativo, sino más bien mirar hacia allá y mirando hacia eso, ojalá avanzar en los procesos de reglamentación y sobre todo de institucionalización, ¿no? Porque lo que nos está pasando con las leyes es que se habla de una serie de instancias que no están cumpliendo su rol, ¿no? Entonces, o se ha cambiado de nombre algunas instancias, pero no están funcionando efectivamente. Y ahí yo diría que las normas no van a funcionar mientras desde la sociedad no exijamos al funcionamiento de eso, ¿no? Entonces, mi lectura y mi invitación es a, en los espacios que nos toque jugar, sea en organizaciones políticas, en organizaciones sociales o en instituciones privadas de desarrollo, a jugar los roles que nos toca jugar, sea de visibilización, sea de denuncia, sea de fiscalización, para hacer que ese marco normativo tome carne y empiece a funcionar, ¿no? O sea, yo sí apelaría a eso. Los cuadros que les he mostrado creo que hemos renegado mucho y se ha discutido mucho cuando la aprobación de la ley de cuotas, pero si no hubiésemos tenido cuotas, yo no sé si hoy en este momento estaríamos hablando de paridad. A mí también me interesa mostrar que, y un poco lo que yo vengo planteando, ¿no? Estos despasajes entre los sistemas sociales, políticos, que no terminan de ajustarse y que terminan cargando todavía las tareas y las funciones hacia las mujeres sobre todo. Entonces, yo lo que apelaría, haciendo una mirada así más bien internacional, yo diría que hemos avanzado bastante bien, y no solo en lo normativo, también en términos cuantitativos de participación política. Eso, hay otros contextos que con leyes aprobadas previamente en nuestro país no han avanzado de la manera que lo hemos hecho, y eso tiene que ver también con un contexto de apertura, el proceso de cambio que estamos viviendo, que ha abierto resquicios donde antes las mujeres no teníamos posibilidad de participación. Entonces yo diría que eso también deberíamos tratar de verlo para potenciarnos, para mirar con más fuerza hacia adelante. Obviamente con una mirada crítica de los aspectos que hay que resolver, ¿no? Entonces, yo no tendría una postura ahí negativa de las leyes, creo que son el marco, hay que perfeccionarlas, hay que avanzar, pero hay que primero poner a funcionar esas leyes para ver en qué medida responden a los problemas actuales y bueno, y si no, pensar en reformas que puedan apoyar a resolver los problemas que todavía quedan, digamos, a resolver. Entonces, yo lo que veo es que en una lectura macro, en una lectura estructural, o sea, estamos avanzando bien, o sea, hay avance cuantitativo, comparto, y lo había dicho, que hay participación cuantitativa, pero eso no es suficiente, o sea, tenemos que avanzar en procesos de cualificación de esa participación. O sea, las mujeres no tenemos que estar solo para cumplir el 50% o aumentar el número cuantitativo. Hemos tenido un gobierno paritario, pero ahí la interpelación a las mismas mujeres es, bueno, ¿qué diferencia hace que sea una mujer o un hombre si no adoptamos políticas o no adoptamos una mirada que favorezca a los cambios necesarios de esta sociedad, ¿no? Entonces, yo sí creo que ahí el desafío está, y de manera tremenda, digamos, para las mujeres que han logrado espacios de representación o que están en espacios de representación, ¿no? Ya una vez habiendo llegado, plantearse, digamos, qué más podemos hacer. O sea, ya está la política de la presencia. Ahora el desafío es poder avanzar hacia políticas que favorezcan a sectores excluidos, que no solo son las mujeres, ¿no? Sino también pensar en jóvenes y en otros sectores indígenas, que luego lo voy a retomar en el tema de los mecanismos. Entonces, yo ahí sí comparto y también celebro la presencia de compañeros que vienen de otros espacios y de otras instituciones y que, bueno, realmente esto se convierte en un conversatorio donde todos podamos participar para intentar ver cómo podemos responder a estas demandas de cualificar la participación de las mujeres, ¿no? O sea, yo también comparto que ahí entre los mecanismos deberíamos pensar en procesos de educación ciudadana para esto un poco que surge de la participación de las mujeres, porque las mujeres hemos llegado en los niveles de representación con más porcentajes, menos porcentajes, pero también está el otro cuestionamiento, ¿no? Sobre todo en los ámbitos municipales y locales, o sea, ¿qué hacemos aquí? O sea, ¿qué vinimos si todo sigue igual? ¿No? Además, ¿por qué? Porque el gran costo que llevan estos procesos de cambio y la presencia de la mujer justamente recaen en ellos o recaen en la familia.
Entonces, ahí comparto con lo que señalaba Cecilia, que la mirada tiene que ser más allá, ¿no? En el sentido de que debemos plantear procesos de educación ciudadana, y qué bueno que hay personas acá del gobierno que puedan ayudarnos a pensar estos procesos de otra manera, en el sentido de construir una ciudadanía ampliada y no fragmentada, porque la mujer hoy vive digamos, en una situación totalmente fragmentada, de decir, voy a hacer política, pero dejo mi familia, dejo las responsabilidades que tengo, recibe el acoso no solo de los varones, sino también de toda la familia que está castigando, sancionando esa presencia y esa voluntad de estar en un espacio de poder. Entonces, lo que yo quiero plantear en la mirada es el costo que implica eso, ¿no? Y la evaluación y el replanteo que se realizan algunas mujeres en el sentido de, ¿vale la pena seguir? O sea, ¿tiene algún sentido estar acá o vuelvo a lo que yo hacía antes? Y eso puede implicar un retroceso en los siguientes procesos. Entonces creo que eso lo tenemos que plantear, y eso está muy vinculado con esta demanda de poder discutir otro tipo de elementos, como planteaba Cecilia, el tema de economías del cuidado. Y aquí qué bueno que está Ivonne y el CIDES, porque yo diría que se ha trabajado una propuesta bien interesante que se conoce poco todavía, y que es el debate que deberíamos iniciar, ¿no? Realmente para ver en qué medida, digamos, estamos, la sociedad está resolviendo los temas de la producción y la reproducción de la vida y de la sociedad, ¿no? Porque esas tareas, mientras ha habido la división sexual del trabajo, muy bien, los hombres salían al espacio público a trabajar y la mujer se encargaba, pero el momento que las mujeres queremos salir a trabajar, las mujeres queremos hacer digamos, trabajo político, ¿quién asume esos roles? Entonces, si no tenemos el apoyo de otras instancias que nos apoyen, viene la doble, la triple jornada, y eso es lo que yo decía al principio de la exposición, es decir, no toda la sociedad está acompañando los cambios, porque lo ideal sería que, bueno, las mujeres queremos participar en la política, pero bueno, o sea, que los demás miembros acompañen en esa vocación que estamos queriendo desarrollar, y sobre todo en las tareas y en los roles que tenemos que hacer, porque si no, pues estamos viviendo en esta situación así totalmente fragmentada, es decir, bueno, ¿no? Y eso no favorece a la construcción de subjetividades ciudadanas que sientan que quieren ejercer plenos derechos, ¿no? Entonces vienen este tipo de planteamientos. Entonces yo sí creo que los procesos de educación ciudadana, los procesos que se den en distintos ámbitos, tendrían que ayudar a cómo reajustamos este hecho de que las mujeres queremos participar en otros ámbitos más allá del familiar. Y bueno, y en términos de mecanismos, yo diría que está muy claro el tema de la demanda, y este es un elemento que se puede retomar en la discusión, el tema del financiamiento, que creo que va a ser el tema, digamos, que haya que retomarlo en la discusión de la aprobación de la ley de las organizaciones políticas, ¿no? O sea, plantear específicamente financiamiento para las mujeres más allá de procesos, digamos, de campaña, porque la distribución de los recursos es totalmente desigual, y bueno, además que este es un tema, y que yo lo planteaba, que no solo tiene que ver con mujeres, ¿no? Si aspiramos a ser un Estado plurinacional con representación indígena, también hay otros sectores que no están en igualdad de condiciones de competir que las organizaciones formales. Entonces, yo sí creo que es un tema que se lo debe discutir y que se lo debe plantear definitivamente. Y lo otro, que era lo que yo trataba de plantear, y creo que hay una coincidencia total, es que, bueno, el desafío finalmente fuerte está hacia las organizaciones sociales, ¿no? Bolivia ha logrado lo que es gracias al impulso y al empuje que da la sociedad, porque la política estaría feliz con sus mecanismos, con sus formas de reproducción. O sea, los cambios que hemos logrado vienen siempre de la sociedad que interpela la política. Entonces, sigue siendo el rol nuestro de plantear ese rol, de asumirlo, y bueno, pero también la idea de avanzar en procesos de democratización interna de la sociedad, de las organizaciones sociales, y bueno, ¿no?, de todos los ámbitos en los que participamos. Gracias. Gracias, Marlene. Para disculpar que yo era la abogada del diablo y les corte la palabra, pero son muchos y muchas quienes quieren hablar. Voy a pedir a las compañeras que están en la lista que me disculpen un momentito. Voy a ceder la palabra al viceministro, porque también el viceministro ha sido aludido, y a la presidenta del Tribunal Electoral, porque hay muchas cosas que tendrían que responder. Y luego Sandra y todas las demás, voy a ceder la palabra con toda seguridad. ¿Funciona? Por favor, Ahora sí.
no lo tomo por alusión, sino porque es importante entender la dimensión en la que estamos tratando los temas y los alcances en los que estamos discutiendo. Primero, contar que voy a hablar de la perspectiva de una persona que se ha criado viendo dos matrices diferentes. Una matriz de colegio de hombres. Me he formado 12 años en Don Bosco con un discurso evidentemente machista, ¿no? Lo he visto de cerca, o sea, cuando sacabas a muro y te hacías un dado de 10 centímetros, el padre lo que decía, parate, parate. En los hombres las cicatrices son medallas. Y por el otro lado, en una casa totalmente matriarcal, ¿no? Me he casado con una abuela cuyo abuelo tuvo que partir lejos por exilio y nunca más volvió, y con una mamá separada también. Entonces, la doble perspectiva creo que es algo que me ha marcado y que es en esa condición que quiero hablar y no en condición de aludir. Este tipo de debates, este tipo de discusiones son muy importantes porque creo que sí se ha avanzado en los últimos años. Creo que azotarnos permanentemente entre nosotros no tiene sentido. Yo tengo seguramente 20 años en actividad pública, desde muy chiquito, con Alfonso, con Carlos, con muchos más, he ido participando de todo esto, y yo mirando hacia atrás sí siento que hay avances. Sí siento que ha cambiado la capacidad de la mujer acceder a la tierra, por ejemplo, que era uno de los temas que más postergaba a las mujeres más vulnerables del campo. Creo que sí ha habido una participación mucho más intensa de mujeres dirigentes, no voy a decir nombres porque las mujeres dirigentes también tienen su posición política y se lo planteo acá, va a ser para que las descalifiquemos más después de la siguiente intervención. Pero dirigentes mujeres que han marcado la agenda política, que han estado en las principales movilizaciones, que han generado respuestas para el país, en fin, han estado presentes mujeres importantísimas. Creo que los indicadores del rol activo de la mujer en la sociedad está también en la ASFI, la cantidad de mujeres que han accedido al crédito y la cantidad de mujeres que hoy están generando economía en el país, más precaria, ojalá fuera más formal, ojalá más lo que fuera, ¿no ves? Siempre podemos ir pincelando más, pero ha crecido un montón. Y creo que la participación de la mujer en la política también. Pueden estar de acuerdo o en contra de la ley de cuotas, ¿no? No, y no lo llamaremos cuotas, llamaremos discriminación positiva, no, ya no discriminación positiva, le llamaremos acción afirmativa. Se puede ir matizando mucho el discurso, pero en la realidad hay más mujeres concejales, hay más mujeres parlamentarias y hay una acción política más fuerte. Pero no estamos hablando del tema de la mujer en general, porque ese es otro tema. O sea, la mujer ha avanzado con una fuerza increíble en la historia del país, ¿no? Está avanzando. Hoy estamos hablando de cómo seguir fortaleciendo a la mujer en la actividad política, al interior de los partidos políticos, al interior de las organizaciones, los movimientos sociales, que también son organizaciones políticas. O sea, el ser, la razón de ser de las organizaciones sociales es pues influir en las políticas públicas finalmente y hacer una representación de su sector, que finalmente también es una coincidencia con los partidos políticos que tienen que representar intereses de clase, en disputa de mejores condiciones para sus sectores o los sectores a los cuales representen. Entonces, creo que hay que mirar positivamente hacia atrás, pero también saber que falta mucho por caminar. ¿Y cuál es el peor error que le puedes atribuir a ese camino que queda adelante, en vez de mirar como un colectivo, con unidad, con una sola perspectiva, querer calificar errores o virtudes a un partido o a otro? Cuando quieres politizar estos temas, es donde estás realmente perjudicando el camino hacia adelante. Por eso es importante que podamos ver cuál es la agenda
de inclusión, de la igualdad de la mujer hacia adelante. Porque a veces, ¿por qué es suplente? ¿Por qué no puede alternar? ¿Por qué no esto? Y yo creo que hay que mirarlo también en la sociedad. Porque finalmente la política es reflejo directo de la sociedad. Porque finalmente la sociedad, cuando tiene un representante, está buscando que defienda sus intereses, que defienda su voz, sus posiciones. Y ahí es donde hay que empezar a trabajar con mayor profundidad. ¿Dónde están hoy día las mujeres? Están muchos pasos adelante de lo que estaban hace 20 años. Ahora, ¿qué falta? Falta seguir representando los intereses. Porque siempre estamos en estas mesas con ese discurso. No nos deja hacer esto, nos dice, no sé qué. ¿Por qué la sociedad en general, por qué tiene que ser solamente un taller el que empiece a pedir que se defienda estos derechos, por supuesto, consagrados de las mujeres? Yo creo que hay que buscar la respuesta en la misma sociedad. ¿Por qué la sociedad no se moviliza a defender a su representante mujer? Y yo quiero decirles en ese minuto que me queda, primero, porque en estos talleres nunca veo una mujer que esté representando los derechos laborales de las empleadas domésticas. En ese momento, las empleadas, las trabajadoras del hogar, saldrán a defender a sus representantes. Las mujeres que no tienen acceso a tierra, las mujeres que no tienen acceso a condiciones laborales, que no se les respetan sus beneficios sociales, que no se les respeta la maternidad, que no se les cumple la ley. Eso es lo que necesita la sociedad, que sus mujeres asambleístas parlamentarias, eso estamos discutiendo acá, porque yo por eso empecé sacando el tema grande de la mujer, y yo creo que está avanzando. En el tema de mujeres parlamentarias, necesitamos esas mujeres que representen con mayor intensidad, finalmente, a sus sectores, que representen a mujeres que tienen problemas y que no están siendo atendidas por sus representantes. Quizá porque los hombres no tienen esa sensibilidad de atender a la mujer. Quizá sea esa mujer la que tenga que representar a las obreras, a las trabajadoras del hogar, a las mujeres campesinas, a esas mujeres que están haciendo su trámite para tener tierra y no pueden, y no pueden, y no pueden. Porque solamente seguir discutiendo por qué ese compañero le dice, no le dice, no lo han hecho, no lo han hecho, no han dejado hablar, no han puesto el micrófono, cuando en realidad la representante mujer en el Consejo, en la Asamblea Departamental, en la Asamblea Nacional, va a ser potente en función de que represente un sector de la sociedad, una demanda, un interés. Si no logramos eso, vamos a seguir siempre con una fragilidad total y defendiendo acá a la mala. Porque lo que tenemos que proyectar es que la mujer en la política represente exactamente lo mismo que el hombre. Represente a un sector, represente a un problema, represente a un tema en general. Y eso es lo que va a fortalecer en verdad el camino de las mujeres hacia adelante y el empoderamiento de ellas en la política, en la economía, en la sociedad, en el liderazgo intelectual del país. Gracias, viceministro, pero quisiera un poquito recordar que el objeto de este seminario, es ver la democratización de las organizaciones políticas desde la igualdad de género. En ese sentido, aquí están representantes de todas las organizaciones, instituciones, tiendas políticas que están involucradas en este quehacer. Agradecemos su intervención y esto es parte del debate y justamente tiene que ser parte de la discusión en función de todo lo que se viene diciendo acá. Voy a ceder la palabra a Vilma Romero, Vilma Velasco del Tribunal Supremo Electoral. Bien, buen día a todos y todas. En principio, felicitar a quienes han organizado este evento y señalar que para el Tribunal Supremo Electoral, como lo hicimos con
la experiencia de recoger insumos para lo que es elaborar el anteproyecto de ley de organizaciones políticas, pues esos insumos, esas demandas directamente planteadas por ustedes, pues hará que el Tribunal Supremo Electoral considere y aplique. Sí, decía, bueno, creo que como docente he manejado aulas de 110, 150 alumnos y creo que en un espacio como este también lo puedo hacer. Les decía que el Tribunal Supremo Electoral en esta oportunidad de clase también recoger los insumos, las demandas, las observaciones, recomendaciones de parte de ustedes con relación al cumplimiento de la Constitución y las leyes que nos rigen. Y por ello un poco respondo a Marlene en una preocupación y recomendación que hace con relación a la investigación que nos ha presentado referente a los candidatos uninominales. La ley específicamente señala 026 garantiza en el caso de los uninominales la alternancia y la paridad. Las organizaciones políticas lo que tienen que hacer es, en el número de uninominales, sus candidatos, la mitad tienen que ir hombres titulares, varones, y la otra mitad de uninominales, las titulares mujeres. Por lo tanto, no solamente van a haber titulares varones en los uninominales y suplentes mujeres para los uninominales, lo que sucedía. Pero a partir de la aplicación de la ley 026, pues ahora las organizaciones políticas, los partidos políticos tienen que registrar a sus candidatos 50% en estas plazas de uninominales, titulares varones, 50% titulares mujeres. De esta manera se aplica y se cumple lo que es la alternancia y la paridad en los uninominales. La primera preocupación que tenían y desafío además, o como recomendación de este evento. Algo que sí se ha cuestionado, no ahora, y además en un evento y en esta misma sala, lo planteó Carlos Bert, donde dice que lo que fue la ex Corte Electoral jamás cumplió con lo que es seguimiento, fiscalización de políticas. Y nos emplazó al Tribunal Supremo Electoral que diéramos cumplimiento justamente a esta obligación que tenemos nosotros de fiscalizar a las organizaciones políticas. En esta línea, ustedes han debido leer, la anterior semana salió una publicación, y saldrá también este fin de semana, el domingo, y quienes son delegados acreditados al Tribunal Supremo Electoral han recibido la invitación. Tenemos un rol justamente de trabajo con cada una de las organizaciones políticas para ver el cumplimiento de sus estatutos de cara al cumplimiento también de la ley de partidos políticos. Eso está en el rol desde el 18, 19 y 20. Estarán con nosotros todos los partidos políticos y la única agrupación ciudadana que está registrado a nivel nacional. A esto se suma esa preocupación que lo han planteado, que es el financiamiento a las organizaciones políticas. Y ustedes saben muy bien, aquí veo a varios representantes de organizaciones políticas que han estado no en un taller, han estado en varios talleres de donde se recogió las demandas
de los líderes políticos con relación al financiamiento. Saben muy bien que este tema en un inicio se polarizó y no se podía avanzar, quienes querían financiamiento y quienes no querían financiamiento. En la construcción de lo que viene a ser este anteproyecto de organizaciones políticas, surgió no de los líderes de partidos políticos, de un sociólogo que dijo que debería haber una alternativa a lo que es el financiamiento o no directo. Y en esa línea planteó esta persona que debería ser lo han llamado en especie, administrado por el Tribunal Supremo Electoral. El Tribunal Supremo Electoral está, obviamente hemos trabajado con IDEI Internacional, PNUD, la multipartidaria y la FED, organizaciones internacionales y de cooperación, justamente este proyecto que está en lo último, en lo que viene a ser estilo, para presentarlo a la Asamblea Legislativa. Y la Asamblea Legislativa, no puedo yo hablar con la Asamblea Legislativa para la aprobación de este anteproyecto de ley de organizaciones políticas. Otro de los temas que también ha sido más que cuestionado al órgano electoral, sino una reflexión para todos y cada una de nosotras con relación al cumplimiento de las leyes. Una de las leyes que sí compete directamente al Tribunal Supremo Electoral es justamente la ley de acoso y violencia contra las mujeres. Y debo decir que el Tribunal Supremo Electoral cuenta con una resolución emblemática donde por primera vez hemos hecho respetar lo que es la alternancia y paridad ya en lo que significa la habilitación de una diputada, porque había salido, no recuerdo si renunció la diputada o falleció, no estoy muy segura, y después venía un varón con mayor votación, y de acuerdo a la aplicación de la anterior ley, tenía que ser habilitado esa persona. Después venía una mujer, que esa mujer ocupa un cargo también electivo en el Consejo, es concejala, y viene luego otro varón con también con otra votación que también era habilitable con la anterior norma, y luego viene una mujer. Como ustedes observarán, dos personas, varones, que tenían el derecho con la anterior norma, podían ser habilitados. Pero nosotros hemos dado estricto cumplimiento a esta ley para mantener la alternancia y la paridad. Y es por eso que se ha habilitado a una mujer. Evidentemente no es fácil que esto de la noche a la mañana se pueda aplicar, pero con este precedente, pues en todo lo que es la estructura de las asambleas legislativa, nacional, departamental y consejos municipales, pues mantendremos lo que es la alternancia y paridad ya como mujeres electas. En realidad, estos son los temas que era importante aclarar y lo que el Tribunal Supremo Electoral ha ido haciendo hasta el momento con relación a la participación de la mujer. Puntualmente me permito contestar de esa manera. Gracias. Sí, gracias, señora presidenta. Ahora voy a ceder la palabra a una segunda ronda, por favor, y con eso ya
Vamos yendo cerrando el conversatorio. Tiene la palabra María Luisa Muñoz. Muy buenos días, un saludo cordial a todas y todos. Y gracias por permitirme participar en este evento. Rescatando las palabras de María Isabel, que dijo el tema de las dirigencias vecinales. En la dirigencia vecinal prácticamente no se está respetando la paridad de las reuniones. Más van varones que mujeres. Y cuando hay mujeres que se están postulando para ir como dirigentes vecinales, siempre tratan de opacarle, de no aceptar o de tomarle como una persona, un problema o problemática. Entonces, a ese nivel, más están yendo varones. Y no se está tomando la participación de la mujer. Si bien hay mujeres que nos hemos capacitado, hemos hecho liderazgo, dicen por los años, están muchos años y no hay que tomar en cuenta. Cuando se deberían rescatar a estas mujeres para que vayan adelante y puedan ocupar un cargo en los partidos políticos, puedan ocupar un cargo en todas las esferas sociales, aquí tratan de rechazarla, dar un paso atrás. Entonces, en este aspecto también al Tribunal Electoral, como dijo la señora que me antecedió, que se está haciendo respetar, también en este ambiente de las dirigencias vecinales se debería hacer respetar. Últimamente, ya no hay más mujeres dirigentes vecinales. Y si tenemos las pocas, vuelvo a repetir, las están tratando de diluirlas, de no tomarles en cuenta o de buscarles cualquier cosita para tratar de sacarlas. Ellos se hacen mayoría entre varones y consigan alguna otra mujer que también se me mira de la mujer. Y es lamentable decir esto, que la mujer a veces se me mira de la misma mujer. Entonces, ¿para qué? Para enfrentarlas. De todas maneras, yo creo que a este nivel de la dirigencia vecinal, que es un cargo tan importante del trabajo voluntario en las zonas, porque la dirigencia vecinal nadie le paga, es un trabajo ad honor, pero por ese bien que uno hace por sus zonas, por el mejoramiento de las zonas, de las familias, de los vecinos, se arroja a trabajar. Entonces, yo creo que deberíamos tener más apoyo, deberíamos tener más consideración y tomarles en cuenta todas estas. Muchas gracias. Vamos a darle la palabra a Sandra Diana. Pues bien, la preocupación que quiero expresar, hay muchas cosas que se podrían tocar sin duda alguna, porque cuando Piero Rubino nos decía que hay mucho que lo que queda en el camino, porque en esta disputa por el poder es más grave de simplemente decir el poder, porque no es el poder político electoral del 2014, sino es el poder de cómo funciona la sociedad, de la estructura. Entonces es un rollo bastante más complejo, y entonces ese etcétera sería motivo de que estemos encerrados aquí hasta fines de año. Pero obviamente no se trata de que es politizar el tema, Sebastián, el tema es profundamente político. De repente querías decir partidizar, en buena onda te entendí así. A mí lo que me preocupa entonces, porque no se va a poder tocar todo, pero sí quiero expresarles esta preocupación, es que básicamente lo que yo creo que viene a partir del documento y de todo este intercambio de opiniones que ha habido, es una radiografía o estado de la situación de las mujeres en la participación política en contexto, pero sin perspectiva de género, sin enfoque de género. O sea, yo sinceramente, salvo una que otra intervención muy puntual, ¿no es cierto?, noto una preocupación, digamos, real de imprimirle un enfoque de género o de ver, es decir, habla de la representación de las mujeres en el poder, pero no habla de la cristalización del principio de la equidad de género en el poder, ¿no es cierto? Esa sí es una gran preocupación mía, porque el lenguaje es la expresión simbólica del pensamiento. Y si decimos que estamos hablando desde la perspectiva de género y no lo estamos haciendo, estamos entrando en lo que normalmente se ha dado en los últimos 30 años, que apareció esta herramienta fantástica, que es el análisis de género, que por cierto la han creado lo han creado los movimientos feministas, ¿no es cierto?,
a nivel internacional e históricamente como una herramienta de análisis que nos permita comprender y entender las relaciones sociales entre hombres y mujeres y la generación de desigualdades a partir de las diferencias sexuales, etcétera, etcétera. Y bueno, y después viene ya la propuesta como tal, que es una propuesta teórica, es una propuesta política y es una propuesta ideológica, ¿cierto?, que busca la equidad en la estructura social, económica, política, cultural, erótica, sexual, etcétera, etcétera, ¿no? Y ese etcétera es incluso más grande que mencionó Pierre. Entonces, lo que hemos hecho es banalizar este enfoque, banalizar esta herramienta, ¿no es cierto?, justamente por esta disputa de poder estructural a la que hacíamos referencia. Una cosa más, coincido plenamente, creo que era en este sector, ¿no es cierto? Sí, era la compañera Delgado que decía, un ejemplo de cómo no hay enfoque de género en la discusión que hemos hecho es, hablamos mucho de la necesidad de cualificar la participación de las mujeres, ¿no es cierto?, la participación política. Entonces, a mí me da la impresión que partimos de la premisa de que las mujeres no están preparadas para participar en la política y por lo tanto hay que capacitarlas, ¿no es cierto? Y yo diría, las mujeres no tienen la audacia de participar en algo que no sospechan como los hombres que participan en la política. Es decir, no les falta la capacidad, les falta la audacia, si es que partimos de ese lado, ¿no es cierto? Hablamos de una brecha entre géneros. Y yo me pregunto, ¿qué cosa será eso? O sea, hay una brecha evidente entre sexos, pero entre géneros, una razón más para tratar, para entender que no estamos realmente hincando el diente a lo que significa un análisis de género, equidad de género, igualdad de género, brecha de género, identidad de género, etcétera, etcétera, etcétera. Y para finalizar en este sentido, hay una parte donde estábamos hablando de que hay, no, aquí está, perdón, ya me he perdido. Yo no creo sinceramente, no es cierto, que estemos buscando como mujeres, desde una perspectiva de género, igualarnos a los hombres. Si los hombres no son el paradigma de la humanidad, ¿no es cierto? Entonces, no se trata de que las mujeres estamos buscando mayor participación o participación en igualdad a los hombres por esta y en la otra razón. Estamos tratando de imprimir un enfoque de género que nos permita entender que una sociedad con equidad en todos los sentidos es posible, ¿no es cierto? Entonces, cuando hablan, por ejemplo, a mí no me inspira confianza que esté una mujer en algún cargo, me inspira confianza que esté alguien, mujer u hombre, con nombre y apellido, trayectoria, apuesta y resultados, que me pueda garantizar, ¿no es cierto?, que mis ideales y mis esperanzas y mis aspiraciones de justicia estén reflejados en ese sentido, ¿no es cierto? Entonces, cuando decimos, por ejemplo, apoyo efectivo a la triple jornada, guarderías, etcétera, etcétera, estamos reforzando en todo caso roles tradicionales en una sociedad que estructuralmente discrimina, ¿no es cierto?, a mujeres y hombres por roles diferenciados que llevan a las desigualdades. A ver, hay de todo en esta mesa y para todos los gustos y colores, lo cual me gusta mucho. Diferentes opiniones, diferentes miradas, de eso se trata el conversatorio. Creo que hay cosas que habría que recalcarlas también en este conversatorio. Una de las cosas que nos interesaba ver de las organizaciones políticas, y ya lo dijeron por allá, era si los hombres van a garantizar, si las organizaciones políticas, van a cumplir con la paridad y alternancia cuando presenten sus listas. Ese es un tema fundamental. El otro tema que se ha tocado mucho es el tema de recursos. ¿Qué pasa con los recursos? Ese es un tema que también quisiéramos que se responda.
y el tema de las circunscripciones uninominales, que de alguna manera la Presidenta de Seguridad Electoral nos ha dado ya algunas luces en ese sentido. Y por otro lado, le recordamos al viceministro que creo no ha respondido la pregunta que se le hizo o la observación en el sentido de que se tendría que hacer no una campaña, digamos, de spots publicitarios, sino una campaña de educación ciudadana, ¿no? Entonces, pasamos la palabra a Esperanza Huanca, por favor. Mulai mangkara sesuatu para kita, pero wakil entiende wangitis wakil mana ini, entonces hay problema que se no van a entienden alguna. Con todo respeto, muy buenos días a todas y a todos quienes están presentes y agradecer también por la invitación. Bueno, mi nombre es Esperanza Huanca. Soy ex autoridad originaria, ex constituyente y ahora voy a hacer mi intervención como una servidora pública, ¿no? Desde los espacios que estoy. Bueno, he estado escuchando atentamente la intervención de cada uno de los que han intervenido, pero a mí me preocupa también. Todavía seguimos pensando, todavía en nuestras mentes tenemos ese pensamiento individualista. ¿Ya? Todavía tenemos, yo no estoy de acuerdo en que digan, por ejemplo, que las mujeres del campo no estén capacitadas. Seguimos todavía con esos viejos preceptos que dicen, ¿no?, que el hecho de que una mujer indígena no habla perfectamente el castellano, no escribe perfectamente el castellano, se le considera como analfabeta, ¿no? Y hay que educarle. Pero veo que es al contrario. Ya. Yo, por ejemplo, vengo, ¿no?, desde una comunidad, desde mi vivencia, nosotros no hay esa discriminación entre hombres y mujeres. En el rol, por ejemplo, que me tocó ejercer el cargo de autoridad, yo hablaba con mi pareja de igual a igual, ¿no? Porque éramos autoridades, porque la base nos dice, ustedes son nuestros padres, quienes tienen que velar, quienes tienen que preocuparse de todas las necesidades, de nuestras necesidades, inclusive tienen que preocuparse desde una piedra, desde una paja, qué es lo que está pasando. Entonces, tiene un significado bien grande el servir, el ser autoridad, como decía la hermana que se hace ad honorem, pero de nosotros tal vez es más profundo. Voy a hacer un corte porque a veces cuando yo hablo mucho y quiero irme todavía a los partidos políticos, ¿no? Tenemos que cambiar. ¿Qué significa partido político? Que estamos partidos. ¿Bien? Cada uno vela sus intereses. ¿Ya? Ahorita tenemos organizaciones de partidos políticos dirigidos siempre por los varones. O miento. O sea que ellos son, ¿no? Siempre se ha visto esto. Algún recorrido siempre es un grupo, es como un dueño, ¿no?, que decide qué van a hacer o qué no se va a hacer, ¿no? Pero entonces eso es ahorita el meollo que tenemos que ir discutiendo, ¿no? Ahora nos miramos a veces, yo digo, ¿no?, con un dolor, ¿no?, entre las mujeres del campo y de la ciudad, como si fuéramos extraños. Y lo peor es que entre mujeres y varones también nos vemos así como extraños, pero eso es lo que deberíamos de trabajar, ¿no? Esos son sistemas políticos impuestas por el capitalismo, por el neoliberalismo, por la globalización. Mientras yo peleándome con la hermana Raquel, entonces voy a pasar mi tiempo, ¿no? O mientras yo peleándome con el viceministro de Comunicación que está aquí, hasta eso pasa el tiempo, ¿no? Yo creo que son momentos de reflexión y trabajar, ¿no? Trabajar en la interculturalidad. Le hicieron, no recuerdo, una de las hermanas, ¿no?, ¿qué concepto tendrá la hermana que ha hecho su exposición de la despatriarcalidad?
educación, ¿no? Entonces yo creo que a veces hay que discutirlo, ¿no? Empezar primero a reflexionar desde nosotros, ¿no? Las leyes, las normas, evidentemente hemos heredado un Estado colonial patriarcal con sus leyes, con sus normas, que estamos en proceso, ¿no? Eso tenemos que entender también, ¿no? Pero a veces entre nosotros también las mujeres tenemos que ser bien leales con nosotros mismos, ¿no? A mí me extraña, por ejemplo, ¿no? que recién, por ejemplo, la hermana Rebeca Delgado diga, ¿no? Se ha aprobado esta ley, pero que está yendo más con desventajas para las mujeres. Pero ¿por qué le dice ahora? No, debería decirlo en su momento, ¿no? Entonces, yo creo que no estamos para resentimientos, está bien, estamos en la casa, estoy con la palabra, tenemos errores, no somos perfectos, eso sí, tampoco yo puedo decir que soy perfecta, pero sí, nosotros como en la construcción de este nuevo Estado plurinacional, somos referente a nivel mundial. Y eso es lo que tenemos que hacer incidencia, que todos los países nos están mirando a nosotros, ¿no? Cómo estamos haciendo los avances, ¿no? Cómo estamos progresando. Entonces yo creo que eso es el desafío también de nosotros, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que pensar más allá y decir que tenemos que trabajar mucho en la interculturalidad, que es el pilar fundamental para la consolidación de nuestro Estado plurinacional. No es por eso a veces que me apena, por ejemplo, a veces que los partidos políticos, ¿no? A mujeres incluso no nos dividen, ¿no? Que tenemos que estar sometidos o, ¿no? a las leyes, a las normas que tiene cada partido político, ¿no? Entonces yo creo que como mujeres no tenemos que caer en ese juego. Por eso yo digo, hermanas, hermanos, con todo respeto y con todo cariño, la pelea no es entre nosotros. La pelea no es entre la mujer del campo y la mujer de la ciudad, la pelea no es entre el varón y la mujer, la pelea no es entre pueblos, sino la pelea es contra el capitalismo, contra la globalización, contra esa élite que decide el destino de nuestros destinos. ¿No ve? Entonces yo creo que eso es el desafío, eso es el avance que tenemos que trabajar, ¿no? Sin olvidarnos, mira que este proceso que hemos estado transitando y que seguimos transitando, hermanas y hermanos, nos ha costado mucha sangre, mucha lágrima. Entonces tenemos que aquí, si tenemos que debatir, también podría como sugerencia, que no sea esto el primer espacio, sino hay que abrir estos espacios de debate para debatir, ¿no? Yo quiero debatir, por ejemplo, con los hermanos también, por ejemplo, como servidora pública, yo voy a decir que no contaría amargas experiencias, hasta estoy enferma. Pero digo, entonces, ¿qué han aprendido en la educación? Ellos deberían de aprender a respetar, pero parece al revés. Entonces, a quienes nos tienen que dar también esa oportunidad es a las que hemos vivido en el campo, ¿no? Porque desde nuestra experiencia, ¿no? Hemos tenido estrategias para poder sobrevivir también a toda la invasión colonial, ¿no? Nuestras abuelas, nuestros abuelos han hecho estrategias, ¿no? Ideales. Estamos surgiendo, estamos siguiendo, y quisiéramos también que nos den esa cabida, esa participación, ¿no? Porque también se ve que hay una hegemonía también, que no tiene que ver el caudillismo, porque también el caudillismo perjudica, ¿no ve? Entonces tenemos que recrear, o sea que tenemos que cambiar incluso este sistema. Por eso es que tenemos que cumplir lo que dice nuestra Constitución Política del Estado. Con esto termino el artículo 9, los fines de nuestra Constitución dicen que tenemos que constituir una sociedad justa, armoniosa, cimentada en la descolonización para consolidar las identidades plurinacionales. Entonces, uno más voy a volver a recalcar, decir que estos espacios, ¿no? sean más consecuentes para que puedan también participar muchas mujeres y también, como dicen, ¿no? hablar de tú a tú entre varones y mujeres también, porque hasta ahora a veces los hombres siguen hablando con las mujeres también, ¿no? Entonces yo creo que ya es momento de que también las mujeres como indígenas no vayan a pensar que somos analfabetas, sino que también sabemos pensar y también estamos viendo, ¿no? cómo estamos avanzando
avanzando en este proceso, ¿no? Entonces es una lucha conjunta, tenemos que unirnos, solo unidos vamos a poder vencer las dificultades y lograr los sueños para que nuestros hijos, nuestras nietas, nietos vivan en mejores condiciones de vida. Gracias. Gracias, Esperanza. Y tiene la palabra Paula Parada. Muy buenos días. Primero agradecer a los organizadores, también a los financiadores de este evento, al Tribunal Electoral. Creo particularmente que las mujeres, primero no debemos admitir que entre nosotras tengamos que discutir o pelear ciertos espacios, porque esos espacios se deben dar a las mujeres. No es cuestión de que nosotras vayamos a sacarnos los ojos entre nosotras mismas para llegar a un espacio de toma de poder. Este espacio es fundamental para transformar la política. Yo coincido con la compañera que me antecedió en una cosa. ¿Cuál de los partidos, o en cuál de los partidos o de los movimientos sociales que ahora nos gobiernan, están en esos espacios de toma de decisiones? Tenemos la mayor representación de la historia en los ministerios, pero ¿en qué espacios están las mujeres? ¿En la toma de decisión? Creo que no. Creo que partamos de ahí para poder decir que las mujeres tienen el momento para que nosotros tomemos el poder, y que no nos lo permiten. No es cuestión de que tomemos el poder. Lo vamos a tomar, sin duda, con un proceso largo y muy duro, y no debería ser. Sin duda que vamos a llegar a los espacios de toma de decisión. Es un proceso en el cual vamos a sufrir muchas de nosotras, y han sufrido muchas de nosotras también en épocas pasadas. Hay que reconocer el trabajo de muchas mujeres y la lucha de muchas mujeres por estar incorporadas en la vida política. Y partiendo también de que quién es el que debe garantizar las oportunidades, la igualdad de oportunidades, las condiciones de acceso a los ciudadanos y ciudadanas, a la educación, a la salud, al empoderamiento, a todos estos factores que tienen que ver con este índice de desarrollo o en realidad de participación de la mujer, que nos decía la expositora: educación, empoderamiento, participación, oportunidades, salud y supervivencia. ¿Quién debe garantizarnos esto? Pues los que nos gobiernan, ¿no ves? Y si no pueden ellos garantizarnos esto, no vamos a poder hablar nunca de que las mujeres vamos a estar en igualdad de condiciones. Y lo digo como una mujer joven que está ingresando a la política, que jamás me voy a poder comparar con un hombre que tiene 60, 70 años, que tiene recursos, que tiene toda una trayectoria política. Si es que yo no me animara a simplemente aventurarme a la política. Y estas condiciones son la base para que nosotras podamos ejercitar el derecho político. Si no tenemos esto, no tenemos nada. No es cuestión de estar más o menos capacitados. Es cuestión que estas condiciones nos las debe garantizar el Estado. A partir de esto, vamos a tener primero una construcción de una sociedad más equitativa, y ahí podemos hablar de una política más incluyente, participativa, y donde la democracia esté realmente protegida y resguardada, porque no somos un sector, y creo que ahí hay que dejarlo claro una vez más para los que no entendieron. No somos un sector, las mujeres no somos un sector, somos la mitad de la población, somos iguales, totalmente iguales, pero la diferencia es que también es un acto de discriminación tratar igual a los que son diferentes. Entonces, nosotras vamos a seguir necesitando acciones afirmativas, vamos a seguir necesitando políticas que rompan este techo de cristal. ¿Por qué? Porque no van a ceder el poder. Y en este espacio es donde se va a transformar la política. A partir de eso, yo quisiera decirle a la Presidenta del Tribunal Electoral que he participado también desde la perspectiva de género en las propuestas hacia esta nueva ley de organizaciones políticas. Y el movimiento demócrata social sí planteó que haya financiamiento. No es que ninguna de las organizaciones lo hubiese planteado, sí planteamos. Y solamente, y creo que todas planteamos en realidad, todas las organizaciones lo planteamos. De verdad que todas lo planteamos. Y no es cuestión de quiénes o quiénes, es cuestión de quién no quiere y quiénes queremos. No es cuestión de que hay quienes en un lado y quienes en otro lado. Y el financiamiento para nosotras es fundamental. ¿Por qué? No simplemente porque el partido tenga que tener las mismas condiciones de competir
con el partido que está en el gobierno, sino porque las mujeres necesitamos financiamiento tanto para la campaña como para su formación. Porque si no queremos ser utilizadas, necesitamos recursos para la campaña. Porque el momento que alguien nos paga la campaña, pareciera que es nuestro dueño. Y nosotros no tenemos dueño, ni tampoco tenemos sobrinos. Entonces, a partir de eso, es una